Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias por tu presencia aquí y decir que José Antonio Martín Pallín es persona suficientemente conocida en estos ámbitos por el discurso que lleva a lo largo de su vida en relación con todas estas cuestiones y en relación con el mundo para mejorarlo en la medida de lo posible. José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo, jurista prestigioso, fiscal antes del mismo tribunal, y nos va a hablar en este caso de la posible proyección del derecho penal internacional en relación con la especulación de las vacunas. Muchas gracias de nuevo y tienes la palabra cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, Javier. Espero que se me escuche bien. La verdad que estaba siguiendo atentamente la exposición de David Larios y no sabía cómo reaccionar, si con indignación o con perplejidad ante lo que está pasando, quizá por la no posibilidad de romper las reglas del mercado, que parecen superiores a cualquier otro comportamiento ético o racional o que simplemente represente lo que es la dignidad de los seres humanos, incluidos los políticos, ¿no? La situación del derecho internacional para abordar esto, en principio y teóricamente, por supuesto, es bastante sencilla. El derecho a la salud está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos internacionales de derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales, en todas las constituciones, incluida la nuestra, pero, claro, esta declaración del derecho a la salud, pues, como diría Lope de Vega, es necesario pasarlo de las musas al teatro, ¿no? ¿Cómo hacerlo efectivo? Yo siempre, uno de mis maestros, Norberto Bobbio, siempre decía que redactar pactos internacionales de derechos humanos es algo bastante sencillo, se puede hacer pasándolos al papel, pero claro, todo se viene abajo si no somos capaces de que esos derechos sean reales y efectivos. ¿Cómo pueden ser reales y efectivos? Pues de una forma quizá un tanto ingenua y milagrosa, que les entre un ataque de ética y de dignidad a las grandes farmacéuticas, cosa que de momento descarto, ¿no? Por tanto, pues hay que actuar coactivamente. Cuando no se cumplen determinados compromisos del derecho, de los derechos humanos, pues habrá que actuar de alguna manera para hacerlos cumplir. ¿Y cuáles son los instrumentos de que disponemos? Pues el derecho, incluso el derecho mercantil y de alguna manera, pues las limitaciones que se establecen dentro de lo que es una de las reglas de oro del capitalismo, que es la libre competencia, pero que también, como pasa con lo que decía Norberto Bobbio, pues es una simple declaración programática, no hay libre competencia. Hay lo que ahora se llama cártel y, por tanto, es muy difícil romper ese cártel, como lo estamos viendo, por ejemplo, ahora también con el cártel de los hidrocarburos, que están subiendo impasiblemente ante la dejadez de actuación de los mercados. Yo creo que por lo menos en relación con mi ingenuidad inicial, pues los de las grandes multinacionales farmacéuticas lo tienen muy claro, pues que, por ejemplo, el director financiero de Pfizer, un tal Fran de Amelio, tiene nombre de la mafia de otros tiempos, ha dicho en una conferencia ante los inversores de Wall Street, clarísimamente, sin ningún tapujo, en cierto modo hay que agradecérselo, que estamos en un entorno de precios de pandemia, así que obviamente vamos a sacar mejores precios.
cuando el director de una farmacéutica dice esto, por lo menos hay que agradecerle la sinceridad. Ahora vamos a ver cómo podemos atajar este desparpajo, por no llamarle de otra manera, ¿no? Entraríamos entonces, sin todavía utilizar el derecho penal, hasta dónde puede llegar el derecho sobre las patentes. De alguna manera, pues efectivamente la investigación tiene que tener su recompensa, eso es algo incuestionable, pero claro, llega un momento en que toca unos elementos tan sensibles como la salud e incluso la vida en este caso, porque claro, está en juego la propia vida de las personas, no solamente la salud. Y en este caso, pues incuestionablemente hay que buscar un equilibrio, lo que llamaríamos en el derecho civil la equivalencia de las prestaciones. ¿Qué me prestas tú a mí, productora y dueña de una patente, y qué es lo que realmente esa prestación puede obtener libremente del mercado? Pues claro, si no se le ponen cortapisas, pues puede actuar, como decía el director financiero, pues vamos a sacar los mayores beneficios posibles. Pero bueno, en el propio derecho civil, y esto creo que podríamos estar de acuerdo, David Larios, hay una causa de nulidad de los contratos, que es las causas inmorales o ilícitas. Y por tanto, podría, ante un tribunal internacional, no digo todavía de penal, se podría pues actuar denunciando estos contratos como aceptados por una causa inmoral e ilícita. Por ejemplo, el Tribunal Internacional de La Haya. Esto podría ser una solución que, desgraciadamente, por la experiencia que tenemos, es a largo plazo siempre y estamos en una situación perentoria, pero incuestionablemente en otras situaciones yo no dudaría de ninguna manera considerar que estos contratos pues adolecen de una causa inmoral y por tanto son nulos y que habría que ajustarlos a lo que sería pues un beneficio razonable y un beneficio necesario. En este caso, además, ahí parece ser un aditamento es que las investigaciones se han financiado en gran parte con capital público, con lo cual ya incuestionablemente la posibilidad de los estados de denunciarlo, y en este caso de la Comunidad Europea, pues es factible, no creo que tenga ninguna dificultad. Pero bueno, no podemos, desgraciadamente, cruzarnos de brazos y esperar a que esto suceda. Entonces, pues, ¿cómo podríamos actuar en el derecho penal internacional? El único instrumento del que disponemos hasta el momento es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero está hecho en Roma. Pero claro, ahí en el derecho penal hay que ser muy estrictos, no se pueden ampliar lo que llamamos los tipos penales porque romperíamos lo que son las reglas propias del derecho penal y, como es lógico, pues se limita su aplicación al genocidio, a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra, y últimamente se ha introducido una figura muy compleja y muy difícil de definir, que es el crimen de agresión. Pero bueno, vayamos, por ejemplo, que nadie lo tome como una definición exagerada, a un crimen de genocidio o a un crimen de lesa humanidad. Yo creo que sería lo más adecuado cuando se abusa, como se ha dicho, de una posición dominante, se desprecian las consecuencias letales para la humanidad, por eso hablo de crimen de lesa humanidad, no es algo que se proyecte, estamos en una pandemia y tenemos, por tanto, un soporte para poder decir que es la pandemia afecta a toda la humanidad y, por lo tanto, podría ser un crimen de lesa humanidad. Pero después vamos al texto del estatuto y realmente pues no encontramos un agarradero, porque
los crímenes de lesa humanidad, tal como dice el estatuto, son el asesinato, el exterminio, la esclavitud y la deportación. En fin, tiene un largo capítulo perdón, de figuras delictivas, pero realmente, en fin, habría que forzar la interpretación, y repito, esto no es posible, para incluir lo que está pasando dentro de crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, en estos momentos hay un movimiento internacional que está cuajando para ampliar las figuras delictivas que pueden ser competencia de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, aprovechando un texto del estatuto, al hablar de los crímenes de guerra, habla de la causación de graves perjuicios al medio ambiente y, por tanto, ahí podríamos, y estamos hablando ya de una figura que está, bueno, arraigando bastante en la cultura jurídica del derecho internacional, que es el ecocidio. Y esto ya no es una fantasía y se está trabajando de manera, bueno, yo creo que razonable en movimientos de juristas, etcétera, para incluir dentro de esto del cambio climático y todas estas tensiones que son evidentes y que no se puede negar, la posibilidad de incluir el ecocidio. Y por tanto, podríamos también en esta línea tratar de ampliar la competencia de la Corte Penal Internacional a situaciones como la que estamos viviendo, en las que además, en fin, se ha dado un paso que a mí me parece alarmante en el retroceso de lo que es la responsabilidad de las personas que fabrican estos medicamentos. En la última cuadro que presentó David Lario se hablaba de la indemnidad, es decir, de la no responsabilidad de las farmacéuticas por los daños causados. Pensemos, retrocedamos un poco en el tiempo, que hace años los fabricantes de la talidomida tuvieron que responder ante tribunales internacionales y se consiguieron indemnizaciones impuestas a cargo de la farmacéutica que producía la talidomida, ¿no? Ahora parece que no, hemos retrocedido y no hay posibilidad, según esos contratos, de exigir responsabilidad y no solamente eso, dice, no se preocupe usted siga fabricando según sus criterios científicos, pero en todo caso usted no va a responder, pero respondemos nosotros. No lo vamos a dejar indefenso al ciudadano, nosotros como Estados respondemos. Eso, claro, nos lleva a situaciones también peligrosas. Yo no quiero ahora entrar en un debate negacionista o que se tome por negacionista, pero pensemos lo que está pasando con la AstraZeneca, con esa vacuna, ¿no? En principio, bueno, yo me creo, vamos, no que nadie piense que objeto lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ni mucho menos, pero tenemos ya una constancia que ha hecho paralizar la producción o por lo menos la inoculación de la vacuna, y es que se han detectado determinados efectos secundarios. Afortunadamente parece que no son así y vamos a seguir adelante. Pero en el caso de que fueran así, ¿quién respondía de eso? Pues ya lo sabemos, los estados, y ahora además con mucha más razón, porque han paralizado, se han puesto a deliberar y han dicho, bueno, continuamos. Esta decisión la tomamos nosotros. Que nadie se preocupe, que nosotros afrontaremos las posibles reclamaciones que se formulen. Por tanto, en fin, no quiero extenderme demasiado sobre este tema. Veo que la posibilidad de introducir como crimen de lesa humanidad lo que está pasando, y las palabras del director financiero de Pfizer parece que nos pueden dar base para construir un reproche jurídico penal
pero bueno, laborioso porque, claro, esto tiene que ser aceptado por los estados y todos sabemos que la posición dominante de las Big Pharma no es de ahora, tampoco es una cuestión que venga de ahora, sino que viene de muchos años atrás y que además supone un grave quebranto para la economía pública de los estados. Todo eso lo estamos pagando los contribuyentes y, en fin, ya entonces ahí entraríamos en el terreno económico porque el grave daño a las haciendas públicas, en este caso va a ser de la Unión Europea, pero podría ser de cualquier estado por separado, ¿no? Y claro, a mí lo que se me ocurre es el cambio de paradigma del sistema y considerar que las farmacéuticas pasan a ser una industria muy noble, muy digna, pero sometida a ciertas reglas de control y no al libre mercado. Porque, bueno, el propio Código Penal nuestro y todos los códigos penales agravan manipulaciones, maquinaciones para alterar el precio, estafas, etcétera, cuando se trata de bienes de primera necesidad. Esto es una constante en todos los códigos penales. Creo que no estoy diciendo ningún disparate si se trata de un bien de primera necesidad. Y este es el dilema que tenemos, someterlas a control o tratar de controlarlas a través de los instrumentos del derecho penal internacional de los derechos humanos. No veo otras alternativas de momento. Yo creo que, vamos, con esto ya he lanzado una serie de cuestiones que podríamos deliberar sobre ellas.